continuando con nuestro pequeño workshop usando Dynamo para edición de familias, vamos a seguir con el tema de borrar parámetros. Puede ser bastante útil este nodo y esto es debido a que podemos encontrar algunas familias en Internet con un montón de parámetros inservibles que no van a servir para el proyecto. Entonces ahí es cuando nosotros podríamos auditar las familias y empezar a borrar los elementos. Hacerlo de forma manual es bastante tedioso y es por eso que vamos a hacer este script. De igual manera, si nos vamos a propiedades, podemos ver que tenemos 3 parámetros ya identificados, a los cuales para este ejercicio en específico vamos a querer borrar. Vamos a abrir Dynamo, nos vamos a ir a nuestra carpeta de recursos y vamos a seleccionar el script que dice borrar parámetros. Como pueden ver, tenemos nuestro estándar. Vamos a irnos a Orchid, vamos a ir a Revit Family y nuevamente a parámetros. Dentro de parámetros vamos ahora a borrar. Esta opción que dice Delete nos pide la familia y nos pide el parámetro. Entonces es bastante sencillo. Para esto tenemos que identificar cuáles son los parámetros que vamos a borrar. Entonces nuevamente vamos a hacer uso del documento y vamos nuevamente a cambiar la ubicación con el sort para acomodarlos alfabéticamente. Vamos a utilizar el code block para identificar qué son, en qué ubicación se encuentran, y vamos a utilizar el get item at index para hacer lo mismo. Entonces tengo esto con esto. Vamos a ver con un watch en qué ubicación se encuentran estos parámetros que quiero borrar. Y vamos a meter un current document para agarrar la información de la familia actual. Current document. Vamos a correr. Y como podemos ver, los elementos se encuentran del 10 al 12. Estos son los que vamos a borrar. Entonces vamos a generar una pequeña secuencia que vaya del 10 al 12. Vamos a conectarlo a get at index y listo, ¿no? Entonces, de igual manera que en la otra ocasión, esto lo vamos a cambiar a longes para que nos reconozca todos los parámetros. Parameter name con el parameter name y el document con el document. Por último, vamos a cambiar nada más el watch y vamos a correr. Como pueden ver, en un instante se hizo la eliminación de los parámetros sin ningún problema.